Vista su casa al completo o dele un nuevo aire a cualquiera de sus estancias. En Vera Reyes encontrará el mobiliario de salón, dormitorio y cocina que necesita. Le ofrecemos un amplio catálogo de muebles y electrodomésticos para hacer de su vivienda el hogar ideal. No dude en visitar cualquiera de nuestras tiendas en Pizarra y Cártama. Vera Reyes, creamos hogar. Vera Reyes patrocina Contamos Contigo. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? ¿Cómo habéis echado la semana? Bueno, otro viernes más en Contamos Contigo. Espero que les guste el programa de hoy porque les resumo un poquito. Vamos a hablar de filosofía con dos grandes expertos. Además, les daremos a conocer el magnífico trabajo que hace la Asociación Club de Boxeo Málaga en cuestiones sociales. Y además traemos una artistaza del mundo de la copla. No se lo pierdan. ¿Qué sabemos sobre filosofía? ¿Pensamos que es una cosa útil? ¿O en cambio pensamos que es algo como estudiar una historia pasada, que ya no tiene conexión con el presente? ¿Cómo podemos emplearlo? ¿En qué nos puede servir en el día a día? Pues vamos a hablar sobre esa filosofía profunda, puesto que son expertos y vamos a conocerla un poco más, pero sobre todo vamos a encontrarle la utilidad en el momento actual y para nosotros mismos en nuestra vida diaria. Además vamos a hablar también sobre lectura y la importancia de las bibliotecas. Y bueno, esta noche tenemos aquí en plató y les presento a Rafael Guardiola Iranzo, filósofo por la Universidad Autónoma de Madrid y además profesor en el IES Jacaranda de Churriana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y tenemos también a Sebastián Gámez Millán, doctor de filosofía por la Universidad de Málaga y también profesor del IES Valle del Azahar en Estación de Cártama. Muy buenas noches también. Buenas noches, Luisa. Quiero primero, para que la gente tenga una referencia de a quienes tenemos hoy aquí, por qué vamos a hablar de todos estos asuntos, repasar un poco lo más simbólico, digamos, de vuestro currículum. Podríamos comenzar, por ejemplo, con Rafael, que recientemente es presidente de la Federación Andaluza, ¿no? De Filosofía. Asociación Andaluza de Filosofía. Sí, he hecho funciones de vocal provincial de Málaga. Y a partir del año 2010, asumí la secretaría de la asociación y recientemente, hace unos pocos días, la presidencia de la Asociación Andaluza de Filosofía. Es una asociación que fue creada en diciembre del año 1995. Los fines de la asociación pues, tratan de fomentar la dimensión política pública de la filosofía en la sociedad, defender la profesión filosófica, fomentar actividades de perfeccionamiento del profesorado de filosofía, colaborar asimismo con instituciones y sociedades que tengan fines semejantes a nuestra asociación, emitir informes y asesoramiento sobre los temas y cuestiones propios de su competencia a instituciones como por ejemplo ha sido a la Junta de Andalucía, y así como organizar actividades como debates filosóficos, congresos, seminarios, grupos de trabajo, cursos, jornadas, etc. Asimismo, pues, promover la comunicación de la filosofía con disciplinas afines, con el fin de fomentar el espíritu crítico. Para lograr estas actividades, la Asociación Andaluza de Filosofía edita anualmente una revista, que es nuestro órgano de expresión, que es la revista Alfa. Desde este momento va a ser en formato electrónico, anteriormente se hacía también en formato en papel y tenía una periodicidad semestral. Asimismo, damos información al público en general a través de nuestra página web, aafi.es, y también en ella está alojada la revista electrónica El Búho, que tiene una buena aceptación, sobre todo entre el público sudamericano. Cada 2 años hemos estado realizando congresos andaluces, congresos nacionales, si bien a partir de esta última vez, del 13 congreso, va a ser cada 3 años. Y también desde hace 7 años organizamos anualmente la Olimpiada Filosófica de Andalucía. Y el curso pasado tuvimos el honor y también las dificultades técnicas de organizar la final de la Olimpiada Nacional
que se celebró a finales de abril en el auditorio de la Diputación Provincial de Málaga, con notable éxito de participación y de, en fin, de tener la sensación del éxito de la misión cumplida, por así decirlo, de tratar de difundir lo que es el pensamiento joven en España. Yo que tuve la suerte de asistir, por invitación de Rafael, el éxito, yo lo llamaría ahí por la excelencia. Cualquier profesor se siente, muchas veces nos podemos sentir más o menos desmoralizados porque no estamos a la altura, ni los profesores ni los alumnos, de lo que quisiéramos. Asistir a una final de la Olimpiada de Filosofía es justo lo contrario. Uno ve allí la excelencia encarnada en unos jóvenes por la forma de argumentar, de expresarse, de comportarse y de saber vivir. Pues Es una alegría. Me gustaría también, Sebastián, por tu parte, destacar 5 premios ensayo, 4 en poesía y 1 en microrrelatos, y además que colaboráis ambos con medios de comunicación, ¿no? Contarnos un poco más. Pues acerca de los premios, bueno, uno escribe porque tiene necesidad de escribir, de expresarse, de decir lo que piensa o lo que trata de pensar. O muchas veces uno también escribe para intentar saber lo que piensa, porque no se sabe muchas veces antes de que sea expresado, ¿no? Y entonces, pues a veces, pues participo en algunos premios y he tenido la suerte de que algunas veces el jurado ha reconocido como valioso algunos de estos ensayos o poemas. Y por lo que se refiere a colaborar en medios de comunicación, de pequeñito... Actualmente escribimos los dos escribimos en 2 revistas electrónicas, en la revista Mono Sapiens, que es una revista generalista, y en la revista Café Montaigne, que es una revista también generalista, pero más especializada, de filosofía. Los dos participamos en estos 2 medios con bastante frecuencia. Sebastián con mucha más frecuencia que yo, porque es tiene la voraz, es una persona voraz leyendo y escribiendo, donde los haya. Desde luego estáis los dos muy relacionados, bueno, sobre todo por la filosofía, por vuestra misma profesión, pero también con lo que es la literatura, el mundo del libro y la biblioteca, del que hablaremos más adelante. Pero vamos a profundizarnos un poco en materia de filosofía, y a lo mejor las personas que nos están viendo dirán: ¿qué funcionalidad es la que tiene realmente la filosofía? ¿Qué es lo que te puede aportar respecto a otras disciplinas que puedas estudiar, como la historia u otra que me ponga? ¿Qué es lo que nos puede aportar directamente la filosofía? No acabaríamos. De forma muy resumida. Vamos a tratar. A mí me parece fundamental que tengamos ideas adecuadas con respecto a lo que algo es. Entonces la filosofía, creo que una de las funciones que tiene es hacernos ideas adecuadas de lo que algo es. Porque nosotros no podemos tratar el mundo ni a nosotros mismos adecuadamente si no tenemos una idea correcta de lo que algo es. Si tenemos una idea que tiene unas expectativas desmesuradas sobre algo, seguramente la realidad nos decepcione porque no está a la altura de nuestra idea. Y al revés, si nuestras ideas son inferiores a lo que la realidad es, nosotros tampoco vamos a estar a la altura de la realidad. Entonces, una de las funciones de la filosofía creo que es hacernos una idea adecuada de en qué consiste la realidad, pero lo peculiar del ser humano, a diferencia de otras especies de animales, es que no se contentan con cómo es la realidad. Somos una especie inconsolable, pero ahí también reside nuestra miseria y nuestra grandeza, porque somos capaces de transformar la realidad. Y eso está ligado con la vocación crítica de la filosofía, que consiste en cuestionar lo que existe, formulando preguntas que traten de ir más allá de lo que sabemos o de lo que hay, porque el ser humano no se mueve solo en el ámbito de lo que sucede, que es lo que describen las ciencias naturales. El agua hierve a 100 grados centígrados, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por hora. De acuerdo, los fenómenos de la naturaleza pueden ser de una manera más o menos determinada, pero los seres humanos, a la hora de convivir entre otros seres humanos, necesitamos organizar leyes, normas, etcétera, y entonces no solo tenemos en cuenta lo que es, sino también lo que debe ser. Y nos movemos en esa dialéctica, en ese diálogo entre lo que es y lo que debe ser. Y para lo que debe ser es fundamental las preguntas para cuestionar lo que no anda como debería ser, con el fin de que marche mejor, con el fin de transformar y progresar si es posible.
Quizás con esta pregunta voy a meter un poco en un berenjenal, pero desde el conocimiento, si la filosofía nos ayuda a conocer mejor la realidad, pero claro, cada ser humano tiene su propia perspectiva y es algo surrealista, ¿cómo llegamos a saber cuál es la percepción adecuada de la realidad? ¿Quieres? Bueno, yo resumiendo un poco lo que tu afirmación anterior, me he acordado de unas frases de un filósofo español contemporáneo de Ortega y Gasset, menos conocido que él, Xavier Zubiri, que él dice que la filosofía es discernir lo que es de lo que no es decir, separar lo que es de lo meramente aparente, que eso es algo que se lo podíamos atribuir a Parménides, pero también es definir con precisión lo que las cosas son, o la esencia de las cosas, que es algo que le podíamos atribuir a Sócrates y a Platón. Y la culminación de este proceso en el mundo griego sería que decir que la filosofía nos permite conocer, comprender en sentido científico, ¿no? Que sería la alternativa de Aristóteles, ¿no? Si unimos, esto sería como la gran inquietud desde el punto de vista teórico de la filosofía, la proyección práctica de la misma, puesto que no es simplemente un saber teórico de la realidad, sino que también intenta establecer los cauces que hay de relación entre la realidad y la transformación de la misma, ¿no? Por eso Karl Marx con Friedrich Engels escribió en la última de las tesis sobre Feuerbach, dijo: los filósofos se han dedicado hasta ahora a interpretar el mundo, lo que hay que hacer es transformarlo, ¿no? O sea que la filosofía durante un tiempo, especialmente a partir de la Edad Media, se convirtió en un saber eminentemente teórico, según decía el comediógrafo Aristófanes, criticando a Sócrates, de una serie de personas que vivían en las nubes. Y digamos que la filosofía se alojó en un lugar separado del entorno cultural. En la actualidad, afortunadamente, esa situación digamos que se ha corregido lo suficiente como para que la filosofía no sea solo un saber académico, que por cierto es el que está presente en el sistema educativo. No es simplemente una teoría, como decían los estoicos, que era un huevo, la filosofía se podía asemejar a un huevo, en la cáscara estaría la lógica, en la clara se encontraría la ética, y en la yema se encontraría la física, la metafísica, lo que es la concepción del cosmos, ¿no? No es solo ese saber eminentemente teórico, esa interpretación que fue una interpretación muy depurada en la Edad Media como consecuencia del desarrollo de la escolástica, sino que también es un saber proyectado hacia la política, hacia la ética, la política, y lo que Kant también hablaba, lo que era el ideal de la razón pura, es decir, lo que puede ser la historia, la proyección en la historia y la religión. Entonces, la filosofía, además de una actividad académica, como decía Kant, es una actividad mundana que tiene mucho que ver con el arte de vivir, ¿no? El arte de vivir bien, de llevar una buena vida, y afortunadamente, he dicho anteriormente y me reafirmo en ello, la filosofía tiene una vocación práctica. En la actualidad, gran parte de lo que se hace en filosofía tiene una vocación práctica. Y es donde seguramente se puede ver más el papel social que puede jugar en nuestros días, como producto cultural que es, ¿no? Por poner algún ejemplo, compañeros nuestros, amigos nuestros, practican los cafés filosóficos, hacen cafés filosóficos. Por ejemplo, estoy pensando en nuestro amigo Antonio Sánchez Millán, actual secretario de la Asociación Andaluza de Filosofía, que lleva más de 10 años haciendo cafés filosóficos en Córdoba, en pueblos de Córdoba, y en la Exarquía, que es donde tiene su destino, y lo que hace es practicar la filosofía. Por hablar también de un amigo, un profesor de la Universidad de Sevilla, José Barrientos, que es un gran maestro de la práctica filosófica, especialmente conocido en Hispanoamérica, donde ha llevado a cabo un proyecto que todavía sigue en acción, que consiste en llevar la filosofía a las cárceles para mejorar la vida de los internos.
Y lo más reciente que ha hecho que está haciendo este amigo, José Barrientos, es en el terreno de la filosofía aplicada, es el actuar con niños que se encuentran en situación de riesgo de exclusión en algunos barrios marginales de Sevilla. Y eso es algo que está haciendo actualmente, ¿no? O sea que la filosofía está en la academia, la filosofía está en las universidades, la filosofía está en libros que mucha gente no se acercaría a ellos con razón, ¿no? Porque lo que dicen son cosas muy raras, ¿no? Hay una cierta ciencia que estudia el ente en cuanto ente y las determinaciones que a él le pertenecen, dice Aristóteles, ¿no? Entonces uno empieza a leer ese fragmento o la fenomenología del espíritu es la ciencia de la experiencia de la conciencia, entonces es fácil que una persona salga huyendo de semejante lectura. Pero también hay otras formas de hacer filosofía y otros intereses, puesto que esto que también he citado ahora, también tiene una proyección práctica, pero cuesta más trabajo descubrirla. Sí. Aún más, me atrevería a añadir, estoy de acuerdo completamente con todo lo que ha referido Rafael, que nosotros practicamos ejercicio filosófico sin saber que lo practicamos. Había un antiguo ejercicio filosófico que consistía en que uno en medio de las pasiones no podía decidir adecuadamente sobre su vida. Y entonces se alejaba del lugar donde vivía, de la ciudad, y podía a lo mejor ascender a una montaña para tratar de adquirir la perspectiva adecuada que relativice lo que somos y lo que nos sucede, encontrar la perspectiva adecuada. Eso lo llamaba Pierre Hadot mirar a lo lejos. Eso es un ejercicio filosófico y existen multitud de ejercicios filosóficos que nosotros hacemos diariamente, pero que nosotros no sabemos conceptualizar, no le hemos puesto nombre. Pero todos nosotros, como seres humanos, realizamos ejercicios filosóficos. Un filósofo muy querido por Rafael, también por mí, Wittgenstein, decía: filosofar consiste en sacar la mosca del frasco. Bueno, por el hecho de aparecer en el mundo, cosa que no hemos elegido ninguno de nosotros, tenemos moscas en el frasco. Vivir es tener moscas en el frasco y tratar de resolverlas, nunca definitivamente, puesto que la vida siempre se encarga de que tengamos moscas en el frasco, afortunadamente. Para ello necesitamos interrogarnos, necesitamos plantear adecuadamente preguntas, necesitamos responder adecuadamente a preguntas, y entonces eso está ligado con la filosofía, con la filosofía con nuestro modo de vivir, porque hasta cierto punto lo que pensamos condiciona cómo actuamos en el mundo, y la filosofía de lo que se encarga, no solo, como bien ha subrayado, lo teórico, pero lo teórico condiciona lo práctico. Si es que ha mencionado antes la famosa 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, en la que dice que los filósofos hasta ahora está bien contextualizada con la Edad Media, donde la filosofía era un saber eminentemente teórico y poco práctico. Pero no olvidemos que para transformar el mundo necesitamos primero interpretarlo correctamente, porque ¿cómo vamos a transformarlo si no sabemos lo que es o hacia dónde queremos ir? O hacia dónde nos conviene ir. Ahí es donde está la gran diferencia, por ejemplo, entre la literatura de autoayuda y lo que puede ser la literatura filosófica, ¿no? Puesto que en la autoayuda lo que se busca es el resultado, obtener un resultado mediante la aplicación de una serie de técnicas, pero digamos que la teoría o la base teórica de la misma es endeble en relación con las formulaciones filosóficas, o al menos así nos lo apreciamos nosotros dos, ¿no? Que es, aunque en un momento determinado puede parecer al público en general, al leer libros que han tenido una gran tirada y un conocimiento generalizado de la gente, puede tener la tentación de pensar que la filosofía es un instrumento que nada tiene que ver con ello, cosa que no es cierto, pero bien es cierto que el punto de vista, la perspectiva que emplea el filósofo exige a nuestro juicio, ¿no? Exige a nuestro juicio teoría, no solo recetas de tipo práctico, ¿no? Que es lo que normalmente una persona que no tenga este tipo de inquietud reflexiva va a buscar en un libro una receta para resolver un problema práctico. ¿De qué forma contribuye a nuestro propio desarrollo humano y de qué forma nos condiciona con el paso de los años a lo que somos, a las costumbres mismas que tenemos, a lo que nos queremos dedicar? ¿De qué forma condiciona la filosofía en nosotros mismos?
Bueno, depende de hasta qué punto uno sea consciente de que la filosofía actúa en nosotros, ¿no? Claro. Si partimos de... Para ligarlo de nuevo la teoría y la práctica, que yo creo que son inseparables, en el famoso juicio a Sócrates le preguntaron, bueno, ¿es cierto, Sócrates, que es usted el hombre más sabio de nosotros? Dice aquella célebre frase, ¿no? Solo sé que no sé nada, según cuenta Platón, ¿no? En la Apología de Sócrates. Es la ironía socrática de... Dice, yo solo me he limitado a seguir lo que indicaba el frontispicio del oráculo de Delfos, donde indicaba conócete a ti mismo. ¿Con qué finalidad se conoce? Uno trata de conocerse a sí mismo, cosa que es interminable. Pues para ocuparse mejor de uno. Yo me conozco, o nosotros tratamos de conocernos para cuidar mejor de nosotros. Y esa es ahí se pasa de la dimensión de la epistemología, de la teoría del conocimiento, a la ética. Y en la medida en que cuidar de uno implica cuidar de los otros, por reciprocidad, pasamos de la ética a la política. Porque la política podría definirse como organizar la vida en común, ¿no? Entonces ahí vemos que están interrelacionadas las tres disciplinas, ¿no? de la filosofía. Me preguntabas, porque tengo la sensación de que No, me has respondido un poco, pero porque esto es muy amplio. Sí, pero, por ejemplo, hay un caso evidente que todo el mundo, tarde o temprano, se va a encontrar con el problema de la muerte. Si se lo encuentra con él mismo, no vamos a poder tener testimonio de lo que piense, pero sí con la muerte de los demás y cómo elaborar su propio proceso de la muerte o de la enfermedad. Entonces, las respuestas que se han dado a la filosofía a este tema seguramente son las más ricas que puede uno encontrar, ¿no? Rica no solo en matices. Y muchas personas, a través por ejemplo, de las redes sociales, tengo relación con alumnos míos de hace 25 años, de hace 30 años, y muchos de ellos mantienen ese diálogo en el ciberespacio conmigo, diciendo que se arrepienten de cuando tuvieron la posibilidad de tratar estos temas en clase de filosofía conmigo, de no haberlo hecho, porque una vez que se han puesto a vivir y se han dado cuenta que no son inmortales y que les sucede la enfermedad, les sucede la muerte, las cosas de las que hablábamos o hablaba yo con ellos en clase tenían mucho que ver con esa elaboración, ¿no? Y la muerte, en definitiva, es lo que para muchos filósofos marca la respuesta filosófica, tratar de la muerte, que es connatural a la vida y básicamente el sentido de la existencia, el sentido de la vida, ¿no? Claro, en otras palabras, decir que la muerte nos condiciona, nos determina, es porque ante la idea de que yo soy consciente de que tengo que morir, tengo que plantearme cómo vivir lo mejor posible ahora, aquí. De hecho, por volver de nuevo a San Sócrates, la pregunta fundamental para él es ¿cuál es el estilo de vida más adecuado? Lo que pasa es que él, en contra de lo que antes planteabas con la perspectiva subjetiva o el perspectivismo, él cuando se encontraba a las personas en medio de la plaza, les interrogaba, haciendo un homenaje a su madre, que era partera. Dice, yo soy partero, pero trato de dar luz en el entendimiento, mediante preguntas, ¿no? La mayéutica. Y le preguntaba, bueno, ¿qué es el bien o qué es la justicia? Y fulano le contestaba, la justicia es, o el bien es, para mí, tal cosa. Y Sócrates le decía, no, para ti no. ¿Qué es para todos o en común? Me parece eso fundamental, porque primero, la filosofía ahí, sin ser ciencia, aunque en esa etapa no cabe distinguirlo, no es algo subjetivo. O trata de ser, yo diría, no objetivo, que es un mito, sino intersubjetivo, es decir, es compartido por diferentes sujetos. Podemos llegar a consensos o acuerdos, cosa que es fundamental tanto en la ciencia como en la política. Y por otra parte, un criterio de demarcación de las ciencias respecto a las pseudociencias, es precisa, las ciencias falsas, pero se hacen pasar por ciencias por el reconocimiento y prestigio que da la ciencia, es precisamente que sea universal.
Y eso lo marca la filosofía desde Sócrates, la pretensión de universalidad del conocimiento. Se logre o no, pero por lo menos tenemos como ideal regulativo de la razón la universalidad. Y por ahí podríamos seguir con los derechos humanos. Claro, es una interpretación o teoría que tiene proyección práctica, que aspira a ser, es una tendencia constante, aspira a ser total, razonada y autónoma, ¿no? Total, en este sentido, cualquier objeto de estudio forma parte de su investigación, la razón ofrece razones, justificaciones de aquello de lo que se dice, y autónoma en la medida en que aspira a ser un saber que no está subordinado a otro saber distinto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la filosofía es un saber que merece la pena ser conocido y practicado. Hemos hablado un poco de ese cambio que decía, esas correcciones de la filosofía, de solo un saber teórico al académico y puesta en práctica y demás. Y hablando un poco del pasado, ¿qué tenían Hume, Sócrates, los grandes filósofos, Descartes, Platón, para haber sido tan grandes e históricos y que a día de hoy se estudia en bachillerato, en la ESO, y que quizás nos da una perspectiva de una filosofía pasada y no tanto como del presente, por tener esas referencias como tan lejanas? ¿Qué tenían de especial ellos para haber sido tan grandes en la filosofía y que coinciden además en siglos, digamos, más próximos a los cercanos? Bueno, una peculiaridad de la filosofía con respecto a otras disciplinas, para bien y para mal, es que no hay filosofía sin historia de la filosofía. Quien quiera conocer la filosofía tiene que conocer la historia de la filosofía. En realidad esto valdría para cualquier disciplina, solo que cuando uno se especializa en medicina o sabe los saberes técnicos, prácticos, también teóricos, más recientes, que están en boga. Y olvidamos la historia. Y olvidamos la historia. Pero Nietzsche decía que lo que tiene historia no tiene definición. Y no hay nada que sea ajeno a la historia dentro de los seres humanos. Todo tiene una historia. Entonces, parte de la grandeza de estos señores, Aristóteles, Kant, Sócrates, Nietzsche, Marx, Wittgenstein, parte de su grandeza es que durante toda la historia, generaciones de lectores y amantes de la filosofía, hemos dialogado o hemos tratado de dialogar con ellos, interpretando su pensamiento para llevarlo al presente. A mí me gusta mucho recordar una frase que se repetía en la Edad Media y que la recogió Newton, que decía: somos enanos a hombros de gigantes. Podemos pensar que los gigantes son estas personas y grandes científicos. La figura del científico y del filósofo, hasta prácticamente Descartes, están unidas. Galileo escribe como si fuera un filósofo, Newton todavía, su obra principal es Principios de Filosofía Natural. Entonces, hasta prácticamente el siglo XVI y XVII, la filosofía y la ciencia caminan juntas, luego se van separando. Lo que quería decir es que podríamos considerar que algunas de estas grandes figuras, Darwin, Newton, Aristóteles, son esos gigantes sobre los que caminamos. Pero en realidad, ellos, sin dejar de reconocer su grandeza, son tan grandes porque ellos han sabido actualizar la historia en el momento en el que vivieron. Y además de trazar una serie de problemáticas o de cuestiones que nos han seguido concerniendo durante generaciones e incluso que nos seguirán, ¿no? Porque lo que plantean algunos filósofos, como por ejemplo Kant, todavía no lo hemos alcanzado. Cuando Kant se plantea, por ejemplo, la ilustración, yo creo que todavía estamos en el proceso de ilustración, no hemos llegado a la época ilustrada que él soñaba. Y muchas de nuestras deficiencias cognitivas, prácticas, políticas, se deben precisamente a esa falta de ilustración que él señaló en un famoso texto de filosofía mundana, como antes recordaba Rafael. Bien, pero fíjate, en el momento en el que estos filósofos escriben sus obras o las piensan, estoy pensando en el caso de Nietzsche, algunos de ellos son grandes desconocidos en su época. Nietzsche tiene en la actualidad mucho más predicamento y seguidores que en su propia vida. Él apenas vendió libros. Él apenas, haciendo una lista de personas a las que iba a regalar sus libros, no les salía un número mayor de 30 personas. Entonces, en el momento en el que algunos de estos filósofos escriben lo que escriben,
lo hacen fuera, digamos que fuera del tiempo, de una manera temporal. Es la historia la que los sitúa. Pienso que es lo que estaba diciendo Sebastián, ¿no? Es la historia la que sitúa al filósofo y la importancia del filósofo. De ahí que, por ejemplo, algo que no se suele comentar, afortunadamente ahora ya se comenta con más frecuencia, las mujeres son las grandes olvidadas de la historia de la filosofía, puesto que se podría hacer, como de hecho se ha hecho en España, aunque los intentos han sido escasos en relación con lo que se podría hacer, una historia de las filósofas, ¿no? Y hay filósofas de primera magnitud en todos los momentos de la historia, pero la historia de la filosofía es una historia masculina, y nosotros como profesores de filosofía somos necrófilos, porque nos dedicamos a explicar el pensamiento de personas que la mayor parte de las veces están muertas, y son varones también, muertos varones. Aunque están muertas las personas, no sus pensamientos, y no solo porque seguimos rumiándolos nosotros. Antes ha dejado sobrevolar una sombra que le persigue a la filosofía, que es la inutilidad, ¿no? Para ello yo recomendaría, y Rafael creo que está de acuerdo conmigo, este libro de Lucio Ordine, un profesor italiano. Se titula La utilidad de lo inútil, y que ha tenido numerosas ediciones aquí en España y también en otros países del mundo, como Francia e Italia, que es su país nativo. Yo no estoy de acuerdo con ello, no solo por deformación profesional, porque con que la filosofía es inútil. Pongo, por ejemplo, como caso... Lo he dicho porque a veces podemos pensarlo, ¿no? Que tú sea así. No, ya lo sé, Luisa. Lo entiendo que tú como periodista has traducido un poco el prejuicio que puede tener la gente. Exactamente. ¿No? Y haces bien en decirlo para que nosotros tratemos de clarificarlo. Los seres humanos, por el hecho de ser seres históricos, siempre tenemos prejuicios, lo queramos o no. Entonces, una de las labores de la filosofía precisamente consiste en romper con esos prejuicios, como el prejuicio machista de que las mujeres son inferiores a los hombres y que por la estructura patriarcal de nuestra cultura no han recibido el trato, el reconocimiento y los derechos que en definitiva se merecen. Pues yo pondría como ejemplo paradigmático de la utilidad de la filosofía, no diría utilidad, distinguiría entre precio y valor, como haría Kant y como haría Machado. Y, por ejemplo, me parece que una de las invenciones o creaciones más excelsas, más elevadas que ha hecho el ser humano son los derechos humanos. Se puede criticar muchos aspectos de los derechos humanos, que son eurocéntricos, que están inacabados, ¿de acuerdo? Yo podría contestar a muchas de estas cosas, pero que los seres humanos, que unos animales en el planeta sean capaces de establecer unos derechos para protegerse a sí mismos, me parece, repito, una de las creaciones más bellas que puede hacer el ser humano. Pues el fundamento teórico de los derechos humanos es una de las 4 formulaciones del imperativo categórico de Kant, en la que dice: actúa de tal modo que trata a los otros siempre como fin en sí mismo y nunca meramente como medio. O sea, debemos tratar a los otros no como objetos, no como instrumentos, sino como personas. Si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, cosa que no siempre lo conseguimos, a la vista está, eso contribuye a que nos desarrollemos no como una cultura, sino como una civilización, como seres civilizados. Entonces, más que eso, más que tratar de manera recíproca y civilizada a una persona, es que casi no hay nada más elevado. Ojo, por supuesto, y eso es la grandeza de nuevo y la miseria del ser humano. Al ser un ser libre, o presuponemos que es libre, que tiene márgenes de libertad para actuar, puede que no cumpla con el imperativo categórico, ya depende de cada uno. Pero hay indiscutibles logros a lo largo de la historia de que hemos avanzado. Un hecho innegable es que aunque no hayamos conseguido la plena igualdad entre hombres y mujeres, en España, sin ir más lejos, siguen cobrando las mujeres generalmente en el espacio privado en torno a un 20% menos que los hombres, por el hecho de ser mujeres. Pero si echamos la vista atrás y vemos un poco la historia, sin duda han tenido lugar indiscutibles logros, y eso es señal de progreso, y eso nos dignifica como seres humanos. Desde luego, perdona, hay muchas razones por las que
aferrarnos, digamos, a la filosofía como forma de vida o simplemente para ayudarnos prácticamente, y que no lo veamos como algo meramente histórico, que sí que tiene su parte relevante histórica, sino como algo que podemos emplear en la práctica. Me quedan unos minutos y no me gustaría desaprovechar la oportunidad de pasar al otro gran tema del que veníamos a hablar, y resumidamente me gustaría, aunque sea, tratarlos, y es el asunto de los libros y las bibliotecas. Ustedes son también muy cercanos a lo que es la literatura, y especialmente me gustaría mencionar el libro que va a sacar antes de que termine este próximo año 2019, Rafael, y se llama Los Otros. Cuéntanos un poco sobre este libro. Bueno, pues este libro es un libro colectivo. Los autores, 4 profesores de filosofía de Málaga, y se trata de un taller de filosofía práctica, de lo que estaba comentando anteriormente, que pretende reflexionar sobre un diálogo de Platón que se llama Eutifrón, un diálogo que trata un tema que estará siempre de candente actualidad, que se podía resumir de la siguiente forma. ¿Acusaría usted a su padre si sabe que su padre ha cometido un asesinato? Es básicamente lo que se cuenta en ese diálogo, el diálogo Eutifrón, y utilizamos el texto de Platón no solo para un análisis, precisamente para un análisis filológico, sino por las posibilidades que encierra de traer al momento presente las controversias que se van tratando en el mismo. Y en este sentido, aun siendo un texto pensado fundamentalmente como una herramienta para el profesor, fundamentalmente el profesorado de secundaria o más de bachillerato tal vez, aun siendo un libro de trasfondo escolar, tiene una clara intencionalidad de hacer visible la filosofía como una actividad práctica. Y en este sentido estoy muy contento de haber contribuido a este proyecto y haber tenido la suerte de poderlo ver, porque me parece que es una manifestación más de la capacidad del poder social que puede tener la filosofía. Pues enhorabuena por este trabajo, que muy pronto estará disponible. Y por resumir un poco, me gustaría aprovechar vuestra presencia para que nos mencionarais algunas bibliotecas de relevancia, incluso alguna lectura que os gustaría que nuestra audiencia probase. Pues hay bibliotecas muy bellas, ¿no? Yo recuerdo la biblioteca... la de Viena, ¿no? La de Viena es especialmente bella. Recuerdo también la de Nueva York, también es una biblioteca no tan bella quizá como la de Viena, pero es muy funcional, al mismo tiempo que reúne una arquitectura y un entorno al lado del Parque Bryan propicio para la lectura. Pero yo creo que la mejor biblioteca para ti era la biblioteca de tu hermana, ¿no? Fue la más, creo que ha sido la más determinante. La más determinante, ¿no? Igual que para mí, pues la biblioteca de mi barrio, del barrio en el que vivía en Madrid. En un terreno práctico, para que te lo tuvieran como modelo, a mí me parece una de las bibliotecas así cercanas, que me parece modélica, es la Biblioteca Pública de Guadalajara, en el Palacio de Dávalos. Es una biblioteca estupenda. Llevaron los libros de donde se encontraban antiguamente hasta la Biblioteca Dávalos por idea de la bibliotecaria, haciendo una cadena humana, y se fueron trasladando los libros allí. Lo digo, me parece modélica, ejemplar, porque en realidad es una biblioteca que crea comunidad, que crea ciudad, que crea ciudadanos, que crea en el fondo civilización. Es una biblioteca donde diariamente van montones de personas de muy distintas edades, personas más mayores que van a leer la prensa, personas más jóvenes que van a coger libros, madres, padres que van con sus niños a por libros pequeños. Entonces allí se ve toda la fauna humana conviviendo hermosamente en torno a los libros y lo que proporcionan estos. ¿Y alguna lectura significativa para dejarles ese consejo? Bueno, sé que tendrán muchas y que muchas hemos cargado las carteras de libros, porque en principio no sabíamos bien lo que íbamos a tratar, y bueno, pues con la idea esta de la biblioteca entendido como una especie de como un templo del conocimiento con un carácter sagrado, como parece que tenía en Egipto y en muchos lugares, ¿no? Como un lugar que es también de esparcimiento,
que nos permite trasladarnos a lugares lejanos y divertirnos, distraernos. Pero en nuestra época, por lo menos cuando nos decían que teníamos tiempo para leer, era un tiempo de disfrute, ¿no? Qué suerte que tengo un rato para poder leer. Y también es un espacio de colaboración y generación de proyectos y de ideas, ¿no? Además de conservar y extender la cultura. Yo, bueno, pues me he acordado al pensar que iba a venir aquí de un libro magnífico, de un ensayo delicioso de un filósofo que vive en Túnez, que se llama Santiago Alba Rico, que es un libro que ha recibido esta es la segunda edición, se titula Leer con niños, y en este libro Santiago Alba nos hace una propuesta de, utilizando a Kafka, nos dice que la vida se podría plantear como un enigma del que hemos olvidado la clave, y precisamente los libros nos proporcionan las claves de los enigmas olvidados y supone una acumulación de respuestas a las que le falta el enigma, ¿no? Que en la biblioteca y en el contacto con los libros de la biblioteca exploramos los enigmas de la vida y perseguimos o buscamos las claves de la misma, ¿no? Hay algo que siempre me ha intrigado de los libros y de mi apego hacia los libros, y que he leído posteriormente en análisis de cuestiones como, por ejemplo, la literatura del género de terror de un filósofo norteamericano, Noel Carroll, y por ejemplo, en ese libro especializado sobre ese tema, hablando del asco y el miedo que nos produce el efecto del terror y de la literatura de terror, la virtud que tiene de anticipar soluciones, porque nos pone en una situación en la que hipotéticamente nos podríamos encontrar, ¿no? Entonces el lector, al leer el libro de terror, está leyendo una situación inusual para su vida, pero que en un momento determinado se podría resolver, ¿no? Que el libro, en este caso, nos proporciona claves para resolver o por lo menos comprender el enigma de la vida. Y por eso, bueno, pues estoy recomendando este libro de Santiago Alba, que es un ensayo impecable desde el punto de vista filosófico y además con un montón de manifestaciones literarias del propio autor, ¿no? Pues muchísimas gracias. No me gustaría que nos despidamos sin ese poema a la biblioteca que teníamos preparado. Desde luego me da pena porque estos temas son muy amplios, podríamos conversar durante mucho tiempo, pero bueno, el tiempo sabemos que es limitado. Pero bueno, este poema sí que lo vamos a leer. Antes de leer el poema, brevemente, me parece muy acertada la metáfora que escoge Santiago Alba, un libro que recuerdo con mucho afecto, porque fue regalado por una amiga, María Elena. Me parece muy acertado porque la vida en realidad es un misterio y no deja de serlo. Y los libros lo que nos proporcionan es encontrar la palabra justa en el orden preciso para nosotros reconocernos. Nosotros a menudo tenemos las vivencias, pero para convertirlas en experiencias que nosotros comprendamos y que podamos comunicar a los demás, tenemos que encontrar la forma verbal de expresarlo. Sin lenguaje no hay comprensión. Y lo que hay en los libros a menudo es la formulación verbal de lo que nosotros vivimos, somos, sentimos, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué es sentirse? No sé, recuerdo a menudo, ¿qué es sentirte enamorado? Es difícil saberlo si nunca lo has tenido. ¿Y cómo sabes que lo has tenido por primera vez? Pues uno encuentra a lo mejor aquel hermoso poema de Borges, ¿no? Y aparecen de repente aquellos versos de estar contigo, no estar contigo en la medida de mi tiempo. Eso es lo que siente una persona que está enamorada. Pero cualquiera de nosotros no encontramos la fórmula para expresarlo. Entonces ahí se produce el conocimiento. Y a partir del conocimiento se produce el cuidado de uno mismo y de lo que nos rodea. Y ya que has citado a Borges, es interesante saber que él escribió que si existiera el paraíso, él se imaginaba que el paraíso sería una biblioteca. Él decía que él nunca en realidad había salido de un paraíso, que era la biblioteca de su padre, que fue el acontecimiento principal de su vida, porque condicionó o determinó su destino literario. Pues quiero terminar leyendo un poema mío que se titula La biblioteca y que es un elogio a la biblioteca, ¿no? La biblioteca. Ahora que ya has desaprendido lo aprendido y no crees en casi nada, ni siquiera en la esperanza, esa sabia traidora, tendrás que volver a refugiarte en la biblioteca,
ese asilo en el que siempre eres bien hallado, hoguera de palabras con la que enciendes tu alma y te abrigas, inagotable promesa de felicidad. Ahí te están aguardando, en silencio, la voz íntima de Montaigne, que tanto te puede seguir ayudando a saber estar contigo, Séneca, que nunca pierde la compostura y para el que toda adversidad puede asimilarse, Maquiavelo y Nietzsche, cuyas poderosas visiones se alzan más allá del bien y del mal, la sabia voz de Spinoza, para el que la felicidad no es la moneda de la virtud, sino la virtud misma, Cervantes, que enseña cómo responder a la insulsa y cruel realidad, Shakespeare, que no deja de descubrirte, Whitman y Neruda, que todo lo cantan y lo celebran, Pessoa, esa constelación de voces que transmuta en tesoro hasta el desasosiego, y tantos libros que sin saberlo has abierto por última vez. Sí, la biblioteca no se apaga nunca, es una inagotable promesa de felicidad. En todo tiempo están ahí los libros, aguardando que tú los abras y te iluminen. Pues con estos bonitos versos nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en Contamos Contigo. Gracias a ti, Luisa. Gracias. Pues nada, Rafael Guardiola y Sebastián Gámez son aquí los invitados que hemos tenido esta noche hablándoles de filosofía. Ya lo ven que en este programa hablamos de todo para enseñarles todas las experiencias, todos los ámbitos de la vida y todo lo que esté en nuestra mano en la comarca y ya saben, también incluso en la provincia. Muchísimas gracias, como decimos. Pasamos a publicidad y seguimos con el programa. Hoy el programa es intenso. Les presentamos ahora la Asociación Club de Boxeo Málaga y en ella destacan no solo por los maravillosos deportistas en cuanto a boxeo que tienen, sino por la labor magnífica social que hacen, y es que tienen un programa de integración social que consiste en ayudar a esos colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social o mayor vulnerabilidad dentro de nuestra ciudad, de nuestro país, bueno, en concreto en Málaga, que es donde actúan ellos, aunque también pertenecen a la Federación Española de Boxeo. Todo ello nos lo va a contar con detalle Daniel Ríos Gómez. Muy buenas noches, presidente de esta asociación. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia cómo funcionáis, cuántas clases tenéis, cómo dividís los grupos y un poco para que conozcan esta asociación. Digamos, pues funcionamos por las tardes, tenemos 3 grupos, aparte tenemos clases infantiles de niños y niñas, que cada vez son más, y luego entran los mayores. Como presentaba, seguid 2 líneas paralelas, que una es la deportiva, digamos, en cuanto al boxeo, que cualquier persona puede asistir y demás, supongo, en cuanto a competiciones, y por otro lado, con colectivos específicos, infantiles, mujeres que han sufrido violencia de género. Sí, también nos llegan personas en dificultades, en exclusión social, sobre todo niños y niñas, entonces a través del deporte pues lo integramos en la sociedad, lo ayudamos para que se integre, porque son de barriadas muy conflictivas, marginadas de Málaga, y se acercan a nuestras instalaciones y nosotros les ayudamos en todo lo que podamos. Y hay bastantes jóvenes que los hemos ayudado. Y luego con las mujeres de violencia de género, también estamos trabajando en el área de igualdad de Málaga. También allí tenemos mujeres víctimas de violencia de género, que a través del deporte, pues digamos, es una terapia y las hace sentir más seguras, de su autoestima, tienen más confianza en ellas mismas, son menos vulnerables, y psicológicamente pues les damos esa herramienta para que estén fuertes. Y también estamos actualmente trabajando en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Se pusieron en contacto la edil Elena Aguilar, contó con nosotros, nos llamaron, y entonces estamos trabajando allí, están dando un buen resultado en poco tiempo, inesperado, y allí estamos trabajando. ¿Con qué profesionales contáis para todo ello? Digamos, profesionales, tenemos compañeras y compañeros que son voluntarios, tenemos abogados, médicos, psicólogos, psicólogas, y digamos, entre todos pues, formamos un gran equipo y cada uno pues, hace su trabajo, pone su granito de arena.
¿Cómo son estas clases, estas terapias, cuando se trata con niños que pues, pueden venir tan sensibles o que son muy delicados, con mujeres que han sufrido violencia de género? Supongo que además del deporte habláis mucho con ellos y ellas, ¿no? Sí, correcto, hablamos mucho con ellos, le damos esa confianza, después allí pues, están en un buen ambiente de compañerismo y sobre todo a través del deporte pues, se integran bastante bien. ¿Algún caso concreto, sin decir nombre, que hayáis visto que ha llegado en muy malas condiciones y que al cierto tiempo ha mejorado muchísimo? ¿Cómo ha cambiado su vida? Digamos, te voy a hablar por ejemplo de un niño de la Parmilla, que siempre estaba en juicio, tenía problemas y a través del boxeo pues, al final recuperó los estudios otra vez y ahí está, ha buscado un trabajo y le va bastante bien. Y a través de las mujeres, hay mujeres que el estado psicológico viene muy mal, entonces a través del boxeo ha ido trabajando, se siente cada vez más segura, la autoestima le sube bastante y además que estamos contentos y la verdad que le hemos ayudado bastante a retomar su vida. Al final os esforzáis en evitar ese pensamiento que tenemos a veces equivocado de que el boxeo es violencia, es agresividad y no, todo lo contrario, ¿no? Precisamente ayudáis a erradicar la violencia. Sí, eso es el mito que tenemos, que nos tienen como las películas americanas, la versión americana, y es totalmente diferente. Es un mito que yo invito a cualquier persona que se acerque por nuestra instalación y lo comprueben por ellos mismos. Además, sabemos que en esta parte de competición de la que hablábamos, que contáis también con magníficos boxeadores. ¿Qué premios o qué personas podéis destacar? Sí, digamos, tenemos boxeadores, ahora tenemos otros que están, pero hemos tenido campeones de España, campeones de Andalucía, campeones de España de clubes, porque un año existimos, de 4 boxeadores, nos llevamos 4 medallas, 2 de oro, una plata y una bronce. También estuvimos en Barcelona en el torneo internacional, saquemos un oro y un plata, y además que siempre cuentan con nosotros, saben que tenemos boxeadores y boxeadoras de buen nivel y siempre cuentan con nosotros en los torneos. Que hay algunos torneos, como el último en Lisboa, internacional mundial, que no hemos podido porque somos un club humilde y no tenemos esos recursos para asistir, quedarnos una semana, porque es costoso para nosotros. ¿Qué dificultades son las que superáis? Supongo que la mayoría económica, ¿no? Porque al fin y al cabo sois una asociación. Sí, la mayoría económica porque tenemos un 40% pues, que no les cobro porque van contra mis principios. Si no tienen para comer o vienen de malas ideas, lo que hacemos es abrirle las puertas. Claro. Me comentabas antes que tú llevas ya prácticamente 15 años en lo que es esto. ¿Cómo comienza la idea? ¿Desde cuándo tenéis la asociación? Digamos, la asociación a raíz de estar dando vueltas, de habernos tirado en otras instalaciones, se ha tirado 40 años, hemos sido unos nómadas, aquello se cerró, y hemos estado dando vueltas, y a raíz de 3 años, pues el presidente de Andaluza se puso en contacto que formara yo un club deportivo, una asociación sin ánimo de lucro, y la formé hace 3 años. Y hace un año, pues, presenté mi proyecto, lo vieron factible, creyeron en nosotros y llevamos ya 1 año en nuestras instalaciones, pagamos allí un alquiler. ¿De dónde te nace a ti el fusionar esta ayuda social con el boxeo? Digamos, nace porque yo soy de una barriada humilde, de Portada Alta, digamos, he pasado muchas dificultades de niño, entonces yo nunca olvido mis raíces ni mis orígenes. Y piensa que igual que te ha ayudado a ti, ¿no? Puedes ayudar tú a otras personas. Claro, a mí el boxeo me ha ayudado, si no fuera acabado mal, muy mal. Entonces, digamos, eso ha sido una válvula de escape que yo he tenido, esa herramienta, por eso esa herramienta se la damos a todas las personas. Y como yo soy de una barriada humilde, me vienen de una barriada humilde también, entonces hablamos el mismo idioma y tenemos buenos fines y hablamos y sé lo que le pasa y sé por dónde le puedo ayudar y guiarlo.
Sí, quizás que eso que a lo mejor desde la administración, asuntos sociales, no consiguen por esa barrera, esas diferencias, ¿no? Lo consigues tú acercándolo al deporte y poniéndote como ejemplo, ¿no? Claro, correctamente. Igual que esa mujer, que muchas veces hay mujeres de violencia de género, me dice, ni las terapias ni todas las sesiones que he tenido por las administraciones me está ayudando tanto como tú, como el boxeo. Gracias, digo, no, uno pone su granito de arena y estamos aquí para lo que haga falta. Y además es un asunto que nos conviene a todos, porque tenemos que acabar con esta lacra social que tenemos, que por desgracia es raro el día que no muere una mujer por maltrato. Pues sí, es una gran lucha, y una lucha que se materializa el 25 de noviembre, que habrá manifestaciones en contra de la violencia de género, y además vosotros también tenéis mucho que ver ahí, ¿no? Sí, nosotros digamos ese día, el 25 de noviembre, que es el día de violencia de género, las instalaciones nuestras estarán cerradas en apoyo iremos a esa manifestación, y quiero mandar un mensaje a todos y a todas esas personas que quieran acudir con nosotros, están invitadas para sumarse a la causa. Actualmente también otro de los proyectos que me comentaba más grande y a resaltar es el Rincón de la Victoria, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? Consiste en clase de autodefensa, un curso de formación de clase de autodefensa a través del boxeo, y también terapia psicológica que va mi compañera. ¿Alguna otra actividad que hayáis realizado durante estos años y que hayan sido destacables? Actividades sí hemos tenido este año bastante, sobre todo en nuestras instalaciones. Hemos hecho coloquios sobre el LGTBI, la discriminación que sufre este colectivo, que tiene totalmente nuestro apoyo. Luego hemos tenido un coloquio sobre la igualitaria, sobre la sociedad igualitaria, que se quedaron chicas en nuestras instalaciones. Cada vez sumamos más y tenemos bastante apoyo gracias a todas esas personas que se acerquen a ofrecer su apoyo. Pues qué bien que se haga todo esto combinado con el deporte, y supongo que a título personal será también un orgullo, ¿no? Ver los resultados después de tantos años. Sí, a título personal esto es muy enriquecedor, enriquece uno por dentro, porque toda esa ayuda que prestamos, tanto mujer de violencia de género o niño o niña de exclusión social, entonces eso no está pagado por nada del mundo. Eso es lo que nos llevamos por dentro y eso es lo que le enriquece a uno, ayudar a los demás. Y hablando un poco del boxeo en general, ¿cómo ves el boxeo en la provincia de Málaga? ¿Hay muchas ubicaciones donde se hace, o a nivel de España, cómo ves el boxeo en el país? En el boxeo a nivel nacional se está dando buen resultado y cada vez hay bastantes clubes, bastantes competidores y competidoras. Y a nivel de Málaga, nosotros siempre estamos peleando fuera. En Málaga no peleamos, pero bueno, llegará el momento que cuando las instituciones estén por la labor, entonces empezaremos a pelear, pero nosotros somos los que tenemos más competidores y competidoras a nivel de provincia de Málaga. Bueno, pues esperemos que se vaya consiguiendo poco a poco, ¿no? Sí, eso poco a poco iremos consiguiendo. Y además estoy haciendo una chica, una boxeadora, que tiene 14 años, que va a dar que hablar. Lo hace bastante bien. Tan joven. Y la verdad, pues eso es la ilusión que tengo de volver a hacer, porque se ve con bastante ganas de aprender, entonces eso es lo que a uno lo revive, que vuelva otra vez a enseñar y meterla en el mundo de la competición. Es un deporte al que no estamos acostumbrados a ver que practiquen en los colegios, que haya mucho, por lo menos aquí en Málaga. ¿De qué forma les atrae a los niños y niñas que practiquen este deporte? En el colegio, yo muchas veces me he llegado a algunos colegios públicos de allí de la zona y no lo ven como un deporte. Encima, en cambio, el mes que viene de noviembre empieza un colegio privado, el Cerrado Calderón, a dar clases de boxeo extraescolar. Y este es un deporte que le gusta a todos los niños y niñas, la atrae bastante. Lo que pasa es que no se inculta, nos ven el mito que tenemos, Sí, que está no muy lo ven un deporte. estigmatizado. Está muy estigmatizado. Y luego un deporte olímpico
que es de lo más antiguo que hay. Y en cuanto al público, ¿hay público en España que le gusta el boxeo? El público en España hay bastante y en Málaga hay bastante afición. Lo que pasa es que se debería de hacer más veladas en los polideportivos para revivir otra vez y recuperar toda esa afición que se ha perdido en Málaga, porque en Málaga siempre hemos tenido campeones de Europa, campeones de España, siempre hemos tenido grandes boxeadores y boxeadoras. Sí, darle quizá a conocer a un público más joven, ¿no? A lo mejor un público más maduro y principalmente masculino es el que tiene eso como ese deporte antiguo, ese boxeo que estaban acostumbrados a ver, ¿no? No, pero que también, digamos, cada vez más mujeres, digamos, esto es un deporte de hombre y mujer. Sí, de eso se trata, desde luego, de... Sí, digamos, nuestro gimnasio, pues un gimnasio paritario, que cada vez asisten más mujeres a practicar el boxeo en nuestras instalaciones y nosotros encantados, que es como tiene que ser, igualdad, tanto para hombre como para mujer. Por supuesto que sí. Y para quien nos esté escuchando que diga, oye, pues me pica el gusanillo, pero no sé si tengo ya edad o si estoy en baja forma, ¿tú crees que cualquier persona puede animarse a probar este deporte? Sí, este deporte no tiene edad, lo puedes practicar cualquier persona, cada uno pues va a su ritmo, de su estado físico y irá poco a poco, pero vamos, que no tiene edad. Bueno, pues nada, ya facilitar los datos de contacto si no quieres, se te pasa algo así a resaltar, para que todo el mundo vaya, pruebe y sobre todo si se encuentran en alguna de estas situaciones que hemos mencionado, que sepan que tienen ahí una gran ayuda, ¿no? Por supuesto, digamos, estamos en calle Sherlock Holmes, número 1, en la barriada Cortijo Alto, digamos, frente de la UNED, que todas esas personas que tengan esas dificultades, que se pasen por nuestras instalaciones, que trataremos de ayudarlo en todo lo que podamos. Pueden conocer también un poco más en su página web, que es Club de Boxeo Málaga, y en Facebook, que también estáis, ¿verdad? Sí, digamos, en el Facebook, en los 6 meses que abrimos la página, digamos, estamos creciendo por día, ya vamos por 2.100 seguidores, y está teniendo muy buen resultado y no paramos de crecer. Pues nada, desde luego que es meritorio y por eso crecéis, porque estáis haciendo una gran labor y esperemos que cada vez practiquen más gente este deporte y que sigáis ayudando tanto. Pues sí, yo animo a todas esas personas que tengan ese gusanillo, que quiera probar el boxeo, porque el 90% le gusta este deporte, porque es un deporte muy completo, tiene muchos beneficios, tanto para salud, psicológico, físico. Entonces le invito a todas esas personas que acudan a cualquier gimnasio de su zona y lo practiquen. Muy bien, pues seguro que sí, cogen perfectamente el consejo. Muchísimas gracias, Daniel Río, presidente de la Asociación Club Boxeo Málaga, por haber estado aquí hoy. Pues nada, gracias a ti por invitarme y ha sido un placer. Ahora sí, tío. Igualmente. Y nada, a ustedes les veo a la vuelta de publicidad, un ratito de nada, y volvemos con la parte musical. Decir, sentir y expresar. Estos son valores que, según el maestro Gordillo, debe reunir un artista de copla, una cantante. Y es un caso que reúne estos tres adjetivos, estas tres calificaciones. Es Toñi Miranda, una cantante malagueña de copla, que además tiene un disco que es Sangre de Amor y que hoy nos va a adentrar un poco en él. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poco sobre este disco que tiene 10 temas y que tiene ya unos 3 añitos, pero que tú sigues promocionándolo y dándolo a conocer, ¿verdad? Sí, pues sí, mira, pues eso, como bien dices, tiene 10 temas. Es un disco, bueno, yo espero que la gente que lo haya escuchado que le guste, está hecho con mucha ilusión, mucho cariño. Y bueno, son temas casi todos, algunos son temas que hemos recreado, pero la mayoría son temas inéditos, porque bueno, es más difícil, pero siempre tiene la ilusión, dice, si alguien te conoce por un tema que sea tuyo, pues muchísimo es una satisfacción, mejor, ¿no? Hombre, claro. Y entonces pues quise apostar por hacer un disco diferente, que ya sabes que dentro de la copla, las coplas de toda la vida nos encantan a todo el que le guste este género, pero hay que apostar también un poquito por lo nuevo. Y bueno, espero que os guste.
Después de estos añitos que ya llevas rulando un poco el disco, ¿cómo lo ves ahora con perspectiva? ¿Te sigue gustando igual que el primer día? Sí, me encanta. La verdad que sí. Bueno, el primer día cuando lo recibimos, eso fue, ya te digo, una fiesta porque muchas ilusiones puestas, muchas horas de ensayo, de grabación y la verdad que sí, pero lo vamos siguiendo, haciendo con mucha ilusión siempre. La verdad que sí. Además, pertenece a Disco Zandra, este LP Zambra. de Pedro Gordillo, es quien se ha encargado de dirigir la mayoría de... este trabajo. Ustedes saben que mencionamos muchísimo a Pedro Gordillo porque es un maestro de la música que nos trae muchísimos artistas cada viernes y que gracias a él conocemos a más de la música malagueña y le damos también las gracias. Y bueno, ¿contenta? ¿Algún tema a resaltar que te haya gustado especialmente? Bueno, pues la verdad que cada uno tiene su estilo, hay pasodoble, hay tiento, ahí llevo también 2 temas a guitarra, que son 2 rumbas flamencas, una es inédita y otra es una composición ya conocida, pero la hemos hecho, bueno, un poco a nuestra forma. Y la verdad que todas tienen un poquito de que me gusta cada una. Bueno, resaltar el tema del videoclip, que tengo un videoclip del tema que se está promocionando, que se llama No Puedo Olvidarte, y bueno, y que es muy bonito, la verdad que sí. Que ha quedado... ¿Ha sido este el primer videoclip? Sí. Muchísima ilusión, supongo, ¿no? Sí. Porque una cosa es grabar canción, que también, por supuesto, sí, hace ilusión, pero otra cosa es ya grabar un videoclip, eso es ya... imagínate, Málaga en la calle, en el Museo del Vidrio, que lo hicimos, pues un sitio precioso, y... Bueno, pues imagínate, nervios a flor de piel, pero pasamos un día estupendo y la verdad que nos lo pasamos muy bien y espero que el resultado os haya gustado. Además tiene que ser muy distinto actuar para un videoclip que una actuación en directo, hombre, por ejemplo, claro. ¿no? Siempre, hombre, el calorcito del público y eso no es lo mismo que está, tú sabes. Claro. Tú mejor que nadie que está delante de una cámara, pues totalmente una experiencia distinta. Pero bueno, muy bien, muy bonita, a mí me gustó mucho. Bueno, pues a ti te ha gustado, vamos a ver a la audiencia si le gusta. Damos paso a este videoclip de No Puedo Olvidarte. Por mucho que pase el tiempo, yo no te puedo olvidar. Por mucho tiempo que pase, tu huella no se ha de borrar. Fueron muchas alegrías vividas entre tú y yo. Fueron tantas melodías desprendidas de un te quiero que el viento se llevó. No puedo olvidarte aunque pase el tiempo y aunque la distancia crezca entre los dos. No puedo olvidarte porque aún mantienes dentro de mi alma la luz de tu amor. No puedo olvidarte porque fuiste musa que embriagó a mi vida de eterna pasión. Y hoy sufro en silencio la verdad amarga, las duras mentiras y la triste amargura de este gran dolor. Por mucho que pase el tiempo, yo no te puedo olvidar. Por mucho tiempo que pase, siempre
te sabré esperar. Y aquel calor de tus brazos aún me queman en mi pecho. Y mis labios de tus labios aún conservan la dulzura y el sabor de tu deseo. No puedo olvidarte, aunque pase el tiempo y aunque la distancia crezca entre los dos. No puedo olvidarte porque aún mantienes dentro de mi alma la luz de tu amor. No puedo olvidarte porque fuiste musa que embriagó mi vida de eterna vacío. Y hoy sufro en silencio la verdad amarga, las duras mentiras y la triste amargura de este gran No puedo olvidarte porque fuiste musa que embriagó a mi vida de eterna vacío. Y hoy sufro en silencio la verdad amarga, las duras mentiras y la triste amargura de este Bueno, maravilloso videoclip, no puedo olvidarte, de Toñi Miranda y que pertenece al disco, como decimos, Sangre de Amor. Y bueno, Toñi, cuéntame un poco de dónde te viene a ti esto de cantar, si es tu primer disco, bueno, el que has lanzado al mercado. Mira, te cuento un poco. El disco sí, en solitario, sí, el primero. El primero. Yo he grabado en la escuela de Pedro Gordillo, he grabado discos de malagueñas de fiesta, he grabado discos de saeta, de villancicos, junto con otros compañeros, ¿no? Pero sí es verdad que en solitario es el primero. Dije, quiero hacer algo yo sola y bueno, empezamos muy despacito hasta que nos gustaron todos los temas y nos pusimos de acuerdo, en fin. Y es el primero que hago en solitario. Espero que no sea el último. Hombre, por supuesto, ya que se va trabajando, edad, se va hay que trabajando. seguir. Sí, sí. ¿Y cuándo comienza realmente a lo que es cantar, hacer actuaciones? Mira, yo cantar, bueno, como casi todo el mundo que se dedica, le gusta desde pequeña, ¿no? Yo empecé, bueno, pues mi madre cantaba muy bien y en mi casa siempre se ha escuchado copla y flamenco, que mi padre era más flamenco. Y bueno, pues gustarme prácticamente desde que tenía media lengua que no sabía ni hablar, ya cantaba yo en mi casa y bueno, ya lo típico, ya con tu familia, y vas andando hasta que te das cuenta de que bueno, que tú quieres más porque te gusta la música y quieres aprender, sobre todo aprender. Yo empecé como aprendizaje, no a lo mejor como para dedicarme, pero empecé en un coro rociero y a partir de ahí pues conocí a Pedro Gordillo y decía yo, tengo ganas de hacer algo yo sola, de cantar con música yo sola, en fin, y a partir de ahí pues muchos años hasta el día de hoy. Desde luego, además, en Málaga, precisamente la copla, hay muchas cantantes y muchos cantantes Sí. que se dedican a esto de la copla. Hay mucha ¿Cómo te cantera. enfrentas tú a decir, voy a sacar un disco con la de competencia que hay? Sí, porque mira, lo haces como una ilusión, hombre, si tienes la suerte de que guste y además que te vaya bien, pues eso que te encuentras, ¿no? Pero lo haces con mucha ilusión, bueno, de aportar, cada uno tiene, sí, somos muchos compañeros, la verdad, y además buenísimo, una cantera buenísima en Málaga, hay mucha gente cantando.
Pero bueno, cada uno tiene su particularidad, tiene su estilo y bueno, pues claro, hombre, si te subes al escenario, cada uno tiene que dar lo mejor de sí. Claro, Pero luego hay mucho público que le gusta la copla, claro. entonces hay para todo. Que a ti misma, yo sé que es difícil, pero ¿qué cualidades dirías que te definen como cantante en la copla? ¿Qué es lo que más transmites tú? Yo creo que mi forma de expresarla. Intento poner en cada frase, como se dice, el corazón y la expresión adecuada y llegar a la gente, que en definitiva es lo principal, porque si tú cantas y no llega a la gente, Claro. pues un poco frío, ¿no? Intento, sobre todo intento, no sé si lo conseguiré, pero lo intento. Me gusta mucho relacionarme con el público y expresarle lo que yo estoy sintiendo y disfrutar, sobre todo disfrutar, Claro. porque si no, no tenemos nada, la verdad que sí. De personalidad te veo muy alegre, pero no sé si también esto lo reflejas en la copla, o eres más bien de las que tira para la copla un poco dramática, esa copla más profunda. Pues hago de todo. Me gusta la copla dramática porque mi artista como referente siempre ha sido Marifé, y sabes que Marifé siempre ha sido, bueno, ha tenido de todo, ha cantado de todo, pero se caracteriza más Sí. por una copla dramática. Pero bueno, también me gusta mucho, ya te digo, llevo 2 rumbas flamencas, que me gusta mucho la rumba, me gusta mucho cantar guitarra. Y hago de todo. La verdad que lo mismo te canto una canción cómica que te hago un paso doble, que, bueno, un poquito de todo. Bueno, pues nada, vamos a escucharte, ¿no? Primero me voy a despedir de la audiencia, que les veré la próxima semana, y a ti cuando quieras estamos Cuando aquí. en queráis, Cien aquí estoy TV. para vosotros cuando queráis. Muchas gracias por todo. Muy bien, pues ahora nos vamos a quedar con un temita, aparte del disco, nos va a cantar alguna estrofita Toñi Miranda. Con ella os dejamos y, como digo, les vemos el próximo viernes. Bueno, voy a cantar un tema, un trocito del tema de un tema del disco, que son unos tientos muy bonitos. Un poquito, espero que os guste. Muy bien. Bebiste de mi misma copa, mi pan lo partí contigo, la hiel que amargó tus labios, con miel regaron los míos. Seguí tus pasos tras de ti por los caminos, pa' convertirme en el juguete de tu antojo, y pa' no ver la falsedad de tu cariño, cerré con llanto la alegría de mis ojos. Por ti rompí con mi gente, por ti acabaron todos mis amigos. Por ti soy como el demente que va vagando por los caminos. Eres mi cruz y mi cadena, cadena. Eres la sed